Buenas tardes, desde Castellón Digital tengo el honor y el placer de entrevistar a David Martínez, quinto dan de Hapkido. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Pues la primera pregunta, claro, ¿por qué Hapkido? ¿Por qué Hapkido? Bueno, supongo que ya lo sabrás y demás. Hapkido es un arte marcial de origen coreano. Es un arte marcial que es relativamente joven si los comparamos con otras artes marciales. Proviene del Daito Ryu Aikijutsu, que es un arte marcial japonés, que es el arte marcial que practicaban los samuráis japoneses. De hecho, tiene el mismo origen que el Aikido japonés. Lo que ocurre es que como Japón y Corea estaban en guerra, digamos que Choyotsu, que fue el creador del Hapkido, no tuvo el mismo reconocimiento del creador del Aikido en esta rama. Y sencillamente, ¿por qué Hapkido? Yo sinceramente cuando era pequeño, Sí. era un niño muy inquieto y mi madre no sabía qué hacer conmigo. Y decidió llevarme al médico pensando en que el médico le iba a decir que me llevara al psicólogo porque tendría algún trastorno, no sé, algún trastorno de actividad y demás. Entonces el médico, tras evaluarme ligeramente y contarle un poco el día a día, vio que lo único que era un niño activo y que necesitaba un poquito de disciplina, de autocontrol y este tipo de cosas. Mi madre se fue al gimnasio, a un gimnasio que estaba cercano a donde vivíamos y preguntó por artes marciales y demás, y contó un poco mi historia y el dueño del gimnasio dijo, bueno, pues que se apunte a esto, se llama Hapkido, es un arte marcial enfocada a la defensa personal, que engloba muchas cosas y le vendrá muy bien. Entonces mi madre, yo tendría 10, 11 años y claro, no iba a ir solo, fui con mi hermano el mayor fue directamente a acompañarme y tras una semana de varias clases así muy disciplinadas con mi primer maestro, Fernando Quilis y demás, digamos que me aleccionaron, digamos, para el resto de mi vida, porque realmente al cabo de esa semana fue muy curioso, porque mi madre volvió al gimnasio y el dueño del gimnasio creía que mi madre iba a poner una queja, porque claro, había estado yendo a clase y el dueño del gimnasio me había visto y había tenido unos entrenamientos muy duros, muy disciplinados, porque yo era muy activo, muy indisciplinado. Y realmente mi madre cuando vio aparecer, cuando el dueño del gimnasio vio aparecer a mi madre, dijo, madre mía, esta mujer vendrá a quejarse o algo. Y mi madre fue a dar las gracias al gimnasio, porque había cambiado completamente mi forma de actuar, de cómo me comportaba y demás. Sencillamente, en resumen, lo que necesitaba era un poquito de disciplina, de autocontrol y de actividad física continua. Entonces, no lo elegí yo, caí un poco en el Hapkido. La verdad es que fue como espectacular porque ya a partir de ahí fui aprendiendo muchísimos, pues, autodisciplina, control, seguridad en mí mismo, porque aprendía artes marciales en forma de... sabía defenderme y eso me aportaba que en el colegio me sentía más seguro y demás, y los niños se metían conmigo por cualquier motivo. Yo era capaz de controlar las situaciones de una forma más lógica y como un poco más como un adulto y no como un niño en ese aspecto, porque claro, era digamos que era el alumno más pequeño entre todos los mayores y me ayudaron un poco a madurar de una forma diferente. Y como aporte de qué me aporta, pues me aporta en el día a día, me aporta muchísimas cosas. Cada vez que voy a practicar me aporta un ejercicio físico, me sigue aportando una confianza en mí mismo y una seguridad en las cosas que me ocurren, de manejarla de forma diferente. O sea, si tengo alguna discusión de tráfico no me altero, la gente me puede insultar, no me altero, porque yo siempre pongo un poco el mismo foco. ¿Qué harías tú si un niño viene y te empieza a insultar? Al final le restas importancia porque dices, sabes que eres capaz de hacerle a ese niño, entonces lo racionalizas un poco de esa forma diciendo, bueno, esta persona no sabe lo que está diciendo, está alterada y vamos a dejarla que se tranquilice. Así que es un poquito lo que me aporta el día a día el Hapkido y cuando lo practico y demás. Gracias. Que entonces, bueno, iba a preguntarle si es filosofía de vida o solamente un arte marcial, pero creo que no, un poquito filosofía. Sí, efectivamente, filosofía de vida por el simple y mero hecho de que, claro, cuando lo empiezas a practicar, pasas horas entrenando con mucha gente, con amigos, compañeros, pero lo que aprendes en el gimnasio, lo que aprendes en lo que llamamos el doyan, que es como el tatami, que se podría decir, lo que aprendes dentro de la sala de entrenamiento, te ayuda te pone en situaciones de estrés, de tensión,
te ayuda a controlar los nervios, las situaciones de estrés, cuando estás haciendo, no sé, simulando un combate o haciendo una técnica de una forma más activa, te ayuda a ver un poco más allá. Entonces, cuando este tipo de situaciones y actos los llevas a tu vida personal, pues, por ejemplo, en tu trabajo, tienes una discusión con un compañero. Pues en ese momento te tranquilizas, piensas en lo que ha pasado, un poco esa inteligencia emocional que has venido aprendiendo dentro de lo que es la sala de entrenamiento, la pones en práctica en tu día a día. Y bueno, pues lo mismo con mi hijo, los valores que le enseño están siempre basados en lo que yo he aprendido, el respeto, la educación, la autoconfianza, el respeto mutuo, el ser buenas personas, porque siempre que yo he tenido la suerte de tener maestros que siempre que me han enseñado artes marciales me han enseñado desde un punto de vista humano, no me han enseñado de así se hace daño, así dañas el brazo, dañas la pierna, no, me han enseñado un poco a... ¿Defensa? Exacto, pero a verlo un poco desde el punto de vista de hecho el Hapkido se practica en cuerpos de seguridad del Estado y demás, porque digamos que es una forma de reducir al adversario, pero siempre de una forma proporcional. Es decir, lo que no puedes hacer es ir contra una persona que te intenta agredir y hacerle el máximo daño posible. Siempre hay que limitar la cantidad de daño en ese aspecto para no dañarlo, no fracturarle un brazo, no romperle una pierna, no. Siempre desde un punto de vista de no hay que entrar en pelea, pero si entras en pelea que sea de una forma controlada y que puedas reducir al adversario de una forma lo más controlada posible. Entonces esto lo llevas un poco al día a día con lo que, o sea, con relaciones personales, cómo te comportas con la gente, etcétera, etcétera, un poco. Pues bueno, sabemos que ha fundado una escuela. Sí, efectivamente, efectivamente. ¿Con qué objetivos, con qué propósito? Pues el tema de la escuela es algo que viene de muy atrás. Muchos amigos, alumnos me decían, maestro, tengas una... porque todos me llaman maestro, porque es una cuestión que yo siempre digo lo mismo, dentro de lo que es la sala de entrenamiento me debéis llamar maestro porque es una cuestión de respeto, al igual que yo con mis maestros. Debéis respetar y demás a vuestros grados. Digamos que hay dentro de la sala de entrenamiento hay un poco una disciplina ligeramente en ese aspecto militar, porque hay que respetar los rangos, es decir, a las personas mayores, cuando dos rangos son iguales se respeta el de mayor edad. Sí, pero bueno, al final, como volviendo a lo de la escuela, los alumnos / amigos me decían siempre, maestro, tiene que fundar una escuela, maestro, tiene que fundar una escuela. Y entonces en esto de las artes marciales es un poco confuso, porque cuando fundas una escuela la gente piensa que estás haciendo un arte marcial nuevo. Entonces estuve muchos años pensando en ello, pero al final, claro, me decidí y me convencieron, porque en realidad una escuela no significa que sea un arte marcial, sino que nosotros, en este caso yo, como maestro fundador de la escuela se llama Hapkido Sachung, digamos que lo que pretendemos es cómo veo yo el Hapkido y cómo lo ven mis alumnos, porque al final es una cosa que yo empiezo viéndolo de una forma y mis alumnos me ayudan a que lo veamos de varias formas entre todos. Entonces decidimos crear esta escuela y la idea de la escuela era, pues allá en los gimnasios donde dábamos clases, en este caso yo y los alumnos que han ido obteniendo el cinturón negro, el título de instructor, etcétera, etcétera, se han ido expandiendo. Tengo varios cinturones negros dando clases, pero hay muchos más que no dan clases por motivos varios. No pueden, no les apetece, Pero bueno, al final todos forman parte de la escuela y los objetivos de la escuela todos los siguen y los cumplen, que son varios, nos reunimos, hoy vamos a hacer esto, nuestra forma de promocionar va a ser esta, etcétera, etcétera. Entonces, fundamos la escuela en aquel entonces con varios alumnos cinturones negros y cada día poco a poco vamos teniendo más familia, digamos. Bonito. Sí, la verdad es muy bonito. Y una curiosidad, ¿me podría traducir al castellano? Hapkido Sachung, realmente el nombre de Hapkido significa, digamos, son 3 símbolos coreanos. Hapkido, Hap es como unión, Ki es energía y Do es camino. Digamos que es un poco el método de unificación de la energía en la vía de las artes marciales. Y Sachung significa en coreano Sa es 4.
y Chung es como capas. Entonces, cuando creamos la escuela yo estuve dando muchas vueltas, estuve consultando y realmente ¿qué es para mí un arte marcial que se precie, una escuela que se precie? Debe cubrir 4 capas fundamentales. Digamos que si pusiéramos en un pastel las capas que van capas hacia abajo, pues nuestra escuela, bajo mi punto de vista, una escuela que se precie de cualquier arte marcial debe cubrir 4 capas. La primera capa es la superficial. La superficial, yo considero una capa superficial a la característica de un arte marcial por la que hace que otros se fijen en ella. O sea, lo exterior, cuando vas a un gimnasio y ves el arte marcial, dices qué bonito es, cómo se expresa, qué movimientos más elegantes. Entonces, dentro de nuestra escuela, esa capa tiene que estar cubierta, es decir, tenemos que ser elegantes, tenemos que estar todos bien uniformados, parecer, digamos, como ya te digo, ir siempre uniformados, practicar de una forma elegante y demás. Luego hay otra capa, digamos, que es la superficial, digamos que es la externa, no es tan superficial, pero digamos que es la externa, que yo la considero como la capa de la funcionalidad en sí misma del arte marcial. Es decir, por la que se busca la efectividad, por la que se busca un poco el beneficio físico, o sea, la salud, el practicar deporte y demás. ¿Por qué practicamos Hapkido? Porque es un arte marcial de defensa personal y es efectivo y demás. Por ejemplo, hay artes marciales que se fijan mucho en la capa superficial, en lo bonitas, pero pierden un poco el peso en, digamos, lo efectivas que son, como arte marcial en sí mismo. Es respetable, pero a mí me gusta que estén equilibrados. Es decir, que bajo mi punto de vista la escuela tiene que estar bien, o sea, tenemos que ser elegantes, tenemos que practicar de una forma elegante, estar todos unidos, de una forma muy ordenada en este aspecto y demás, pero a su vez la forma que debemos de practicar el arte marcial tiene que ser efectiva. Tenemos que practicar de una forma que sea beneficiosa para nuestra salud. A su vez, hay otras artes marciales que se enfocan solamente en la efectividad. Entonces, por ejemplo, puedes encontrar artes marciales bastante nuevas que las ves y aparentemente son como muy agresivas. Se pegan mucho, son muy efectivas, pero son muy agresivas, entonces pierde un poco el concepto de arte marcial. Y luego por debajo de esas 2 primeras capas que he dicho, ya hablamos de la capa interna y la capa profunda. Cuando yo digo la capa interna estoy hablando de lo que significa en las artes marciales hay una parte interna. Entonces nosotros cuando realizamos ejercicios de respiración y demás, por ejemplo estamos buscando concentrar nuestra energía interior, utilizar esa energía interior de forma que haga más efectivo el resto de la técnica y demás. Hay gente que puede pensar que al hablar de esto estoy medio loco y demás. No, me está emocionando, la verdad. No, pero hay gente realmente que, no sé, te voy a poner un ejemplo. El Tai Chi es un arte marcial muy interna. Que la gente la ve y es muy elegante y es muy interna, por ejemplo. Entonces la gente que practica Tai Chi, puede ser gente desde muy mayor hasta muy joven, es un arte marcial, pero si yo te muestro un vídeo de Tai Chi o ves a unas personas practicando Tai Chi, vas a ver cómo van a hacer movimientos muy suaves y si alguien te dice que eso es un arte marcial, que puede ser letal, parece increíble. Pero en realidad muchas veces yo siempre digo lo mismo, si metes la mano en medio de los movimientos que están haciendo te rompen un brazo, porque es así. Entonces eso no se ve, no se aprecia, pero está ahí dentro. Entonces se entrena, por ejemplo el Tai Chi normalmente se entrena en una parte de vista desde un punto de vista más interno, más profundo. Nosotros en Hapkido también tenemos ejercicios de respiración que hacen que toda esa energía y demás se concentre y ya luego al final lo que yo ya hablo de la capa, de las 3 capas que he mencionado, la última, la profunda, no es una capa en sí mismo que lo tiene un arte marcial, sino es algo que para mí es fundamental cuando se practica con un grupo. Es decir, es un poco más lo espiritual, porque te sientes parte de una familia, estás pasando el tiempo con gente que al final son tus amigos. Entonces yo siempre digo lo mismo, cuando entramos a entrenar, cuando llegamos al entrenamiento, hay un ejercicio que se llama Muño, que es concentración, y pedimos que, digamos, cerramos los ojos, nos concentramos, y la idea es que la gente desconecte del mal día que ha tenido o del buen día que ha tenido, pero para que esté completamente enfocado digamos que esté completamente enfocado en el entrenamiento, de forma que ponga toda su atención en lo que está haciendo con sus compañeros y demás.
Esto hay gente que lo llama últimamente mindfulness, el tema de la concentración y demás, y esto en Oriente se ha llevado practicado toda la vida. Es decir, los maestros orientales siempre nos han dicho, ¿no? Cuando vengas a entrenar, vienes aquí, olvídate de lo que pasa afuera, que es un poco la filosofía del mindfulness. O sea, estate 100% concentrado en lo que estás haciendo. Y esa capa profunda, digamos, es la última que me gusta hablar, digamos, que es la que nos hace formar parte de una familia a todos y demás, porque yo muchas veces llego, les cuento mis problemas a algún alumno con el que llevo muchos años practicando, o me lo cuentan a mí, y yo digo, pues mira qué fastidio, pues intenta esto, intenta lo otro, y al final es un poco una familia que, digamos, que le da que hace compacta la escuela. O sea que hay una unión preciosa. Sí, la verdad es que sí, yo considero que sí, que hay una unión muy bonita. Gracias. ¿Cuál es su mayor sueño? Mi mayor sueño, podría decir que me toca la lotería, pero creo que... Eso no me lo creo. Si me toca la lotería podría hacer en realidad un sueño que siempre he tenido con el tema del Hapkido. Siempre me hubiera gustado. Hay muchas artes marciales en la, digamos, en la palestra. Taekwondo, Aikido, Hapkido, Judo. Hay muchísimas artes marciales, pero a mí me gustaría que el Hapkido estuviera un poquito mejor posicionado. Y personalmente me gustaría, digamos, algún día tener la capacidad económica y de tiempo, porque hacen falta las dos, para montar, digamos, una especie de sala de entrenamiento. Vivo aquí cerca de la Sierra de la Calderona, entonces me gustaría, no sé, ir a la montaña, buscar un terreno, hacer un terreno llano y construir una especie de templo, digamos, de entrenamiento, y tenerlo para entrenar con mis amigos alumnos, o sea, y ahí poder decir, oye, pues vamos a hacer las clases aquí, o vamos a juntarnos los fines de semana aquí a entrenar, etcétera, etcétera. Y eso sería para mí uno de los sueños que yo tengo. Pues cuando lo cumpla me avisa, ¿eh? Sí, avisaré a mucha gente, Haré una inauguración en toda regla, vamos. Sí. Sabemos que por motivos ahora no practica mucho ni enseña Aikido. Exacto, solo a niños y los sábados, sí. ¿Qué echa de menos? ¿Echa de menos algo? Pues echo de menos muchas cosas, y ahora justo esta semana estoy de vacaciones de mi trabajo. Trabajo en un trabajo que me hace desplazarme, la verdad, viajar mucho. Y por ese motivo, o sea, digamos que trabajaba por una multinacional americana, me pasó una multinacional sueca, trabajo con dispositivos médicos. Y la verdad es que la empresa, o sea, te cuento esto para que un poco te sitúes, la empresa me dio la oportunidad de aplicar a un puesto muy importante en la empresa, y acepté, porque este tipo de trenes pasan una sola vez en la vida, y bueno, tampoco sé lo que va a pasar el día de mañana, pero acepté. Como puntos positivos estoy viendo muchas partes del mundo, he viajado por toda Latinoamérica, Malasia, Singapur, Dubái, o sea... México, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Chile, Estados Unidos, o sea, viajo mucho por mi tipo de trabajo, entonces no me podía comprometer con la escuela a continuar dando las clases de forma activa. Entonces, echo de menos el día a día con la gente, echo de menos, por ejemplo, la semana pasada tuve la oportunidad otra vez de volver a entregar cinturones negros a alumnos muy especiales, y porque se examinaron este verano y aprobaron, lo cual estoy muy contento, y doy la enhorabuena desde aquí a ellos. Estoy muy contento de eso, y cuando estuve en la clase, viendo a la gente y demás, pues claro, echas de menos a la relación con la gente, el día a día y demás. No descarto volver de una forma activa, o al menos de una forma diferente, porque sí que últimamente he viajado mucho y de una forma muy continua, pero espero que próximamente pueda aterrizar un poco más digamos, en las clases. Continúo con las clases de los niños los sábados por la mañana con un compañero, pero sí, echo de menos, evidentemente, como bien he dicho antes, una forma de vida, y cuando cambias partes de tu vida que son importantes, al final lo echas en falta, pero a veces la vida viene así y te acoplas. Te acoplas. Me gustaría que me contara un poquito sobre la filosofía oriental. La filosofía oriental, vamos, es algo que para las artes marciales es básico. Yo estoy enamorado de la filosofía oriental. Quizás hay gente que quizás está un poco enamorada de la filosofía oriental porque es algo del que los latinos, yo digo siempre, que carecemos un poco. El latino es un poco más pícaro, cosas muy buenas del latino es que sabe resolver problemas de forma muy rápida y demás, pero por ejemplo a nivel de principios en el aspecto de
de honor, de transparencia, de educación, autocontrol, quizás sean conceptos más potentes, digamos, en Oriente, principalmente en Japón. Japón es como digamos, como las antípodas de la sociedad cultural con esto, por eso yo digo un poco que los japoneses en este caso aman los toros, el flamenco, porque aman la pasión que tenemos los latinos. Entonces nosotros, como somos pasionados, o sea, somos pasionales de forma natural, pues amamos un poco en ese aspecto un poco lo que carecemos. Amamos un poco, pues, desde mi punto de vista. Yo personalmente amo el respeto hacia nuestros mayores, que es una cosa que tristemente se está perdiendo un poco. Por ejemplo, en una cena, o por ejemplo en Corea, a la hora de servir tienes que tener en cuenta la edad de las personas para servir por edades, o por ejemplo, delante de maestros coreanos no puedes beber alcohol de una forma abierta, tienes que taparte un poquito, o no puedes fumar delante de ellos, porque son conceptos antiguos, tradicionales, pero que se mantienen, y a mí me parecen muy respetables. Y bueno, el hecho de si hay algo que, por ejemplo, hay un dicho en Oriente, que si hay algo que es difícil de hacer, vamos a intentar hacerlo mucho mejor y demás. Aquí igual no es de esa forma. Un simple ejemplo, en los japoneses, por ejemplo, cuando vienen a España son muy confiados, porque allí el tema de los robos y demás, los orientales piensan que lo que no es tuyo no lo toques, y la propiedad privada aquí es un poquito a veces complicada. Entonces, un japonés, por ejemplo, tengo un amigo que viaja mucho a Japón y me dice: David, alucinaría cuando estés viajando por Japón, que me lo contaba hace mucho tiempo. Me decía, me dejé la maleta en el tren bala, que es un tren circular, y se me la dejé, se me olvidó, y hablé con el revisor, y el revisor me dijo, no se preocupe usted, que la maleta seguirá en su sitio cuando dé toda la vuelta. Y él no lo creía, y efectivamente la maleta estaba allí. Japón dicen que es una de las ciudades, o sea, Tokio dicen que es una de las ciudades que si pierdes algo, vuelve sobre tus pasos y lo encuentres. O sea, es algo que aquí es difícil. Entonces, me gusta esa propiedad, o sea, esa capacidad que tienen de respetar las cosas ajenas, de educación, de respeto y demás, pero por otro lado estoy enamorado de la cultura latina, y por eso precisamente igual me gusta un poco más la cultura coreana, porque dentro de los orientales los coreanos son un poco los más latinos en el aspecto de los orientales. Sí, de hecho Corea del Sur es un país muy pequeñito, pero los llaman los tigres de Asia, porque ha sido una cultura, la cultura surcoreana principalmente, ha sido una cultura que ha puesto mucho, digamos, ha sabido resolver muy bien los conflictos y demás, y su economía han surgido grandes empresas como pueden ser Samsung, LG, Hyundai, o sea, son empresas muy potentes a nivel mundial en un país muy pequeño. Entonces, la cultura oriental en sí misma me gusta por un poco la mezcla que tiene y ese concepto de disciplina y demás. Gracias. Bueno, ya para terminar, dinos dónde podemos encontrar información sobre tu escuela, por favor. ¿Dónde podemos encontrar información sobre mi escuela? Pues podéis entrar en la página web www.hapkidosachung.com. Sí, ya lo sabéis. hapkidosachung.com, no lo olvidéis, y ahí pone información de los maestros, de las escuelas, un poco la historia de la escuela, habla un poco de, pues esto de las 4 capas, podéis encontrar un poco la historia de cómo hemos ido creciendo como escuela. Tenemos lo que llamamos el Yudan-ya, que son los cinturones negros, los profesores, con una pequeña historia de cada uno, con una foto. También, por supuesto, se puede encontrar qué es el Hapkido, qué aporta, cuál es el origen, un poco la breve historia y demás. También hace referencia al Hapkido infantil, porque estamos enfocados ahora también, una parte de la escuela, a los niños, porque realmente son el futuro, y pensamos que debemos ayudarles a aportar cosas nuevas a la sociedad. Entonces, hay una gran tendencia, gracias a Dios, de los padres, de apuntar a sus hijos a artes marciales, porque la mayoría de artes marciales en la clase no solo practican deporte, sino que además inculcan valores. Entonces,
te sorprendería si vienes a una clase como ves como los padres dejan a los niños y los niños se paran, levantan la mano, piden permiso para entrar, se quitan ellos solo las zapatillas, las dejan en su sitio. No, es impresionante solamente en el aspecto porque llega el padre o la madre a un niño de 5 años o de 4 años y el primer día llega, lo sienta, le quita las zapatillas, se las da, le da el agua y yo miro muy callado y digo, y claro, y solo tenemos que esperar al próximo día. Entonces el próximo día que vienen, claro, al niño cuando entra, a la niña cuando entra, le enseñamos que se quite las zapatillas, que las coja, que las deje, que sea responsable de su botella de agua, que sepa dónde la ha dejado, que pida permiso para entrar levantando la mano, que saluda a los maestros, que respeta a sus compañeros. Entonces, claro, a los padres les sorprende que cuando llegan el segundo o tercer día, ven como dejan al padre y dicen, no, yo me quito las zapatillas, se quitan las zapatillas, las llevan, saludan, o sea que... Perfecto. Sí, la verdad es que lo recomiendo a todos los padres. Bueno, muchas gracias David. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Muchas gracias a vosotros por estar. Corazón. Sí, siempre. La verdad es que os agradezco completamente que me hayáis dado la oportunidad de hablar y de esta entrevista y muchas gracias. Sí, yo me siento muy afortunada, ¿eh? No, yo también, muchas gracias. Espero que todos también y que nos sigáis. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y hasta pronto. Seguidnos, por favor. Castellón Digital. Gracias. Gracias.